La Revolución Francesa, 1789-1799, fue uno de los disturbios políticos más significativos de la historia, reformando Francia e influyendo en los movimientos políticos globales. Marcó la transición de una monarquía absoluta a un gobierno republicano radical antes de estabilizarse finalmente bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte. Esta transformación fue impulsada por la crisis económica, las desigualdades sociales, los ideales de la Ilustración y la mala gestión política. La revolución se desarrolló en múltiples fases, desde reformas moderadas hasta el republicanismo radical, lo que condujo a consecuencias políticas, sociales y económicas significativas. El antiguo régimen y las causas de la revolución. Antes de la revolución, Francia estaba gobernada bajo el antiguo régimen, un sistema jerárquico rígido dividido en tres estamentos. El primer estado, el clero, y el segundo estado, la nobleza, gozaban de privilegios, mientras que el tercer estado, los plebeyos, soportaba la carga fiscal. La dureza económica, causada por la participación de Francia en costosas guerras como la Revolución Americana, exacerbó aún más las tensiones. Los altos precios de los alimentos, el empleo y los impuestos generaron un descontento generalizado. Los pensadores de la Ilustración, como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, desafiaron la monarquía absoluta y abogaron por principios democráticos, alimentando los sentimientos revolucionarios. Los Estados Generales y la formación de la Asamblea Nacional. En 1779, el rey Luis XVI convocó los Estados Generales para abordar la crisis financiera. Sin embargo, el tercer estado exigió una mayor representación y, al ser ignorado, se separó para formar la Asamblea Nacional. En el juramento del juego de la pelota, los miembros juraron no disolverse hasta que se estableciera una nueva constitución. Esta desafiante postura marcó el comienzo de la revolución, trasladando el poder de la monarquía al gobierno representativo. La caída de la Bastilla y el Gran Miedo. El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, símbolo de la tiranía real, marcó el giro violento de la revolución. El fervor revolucionario se extendió y los campesinos se rebelaron contra los señores feudales en el campo, en un evento conocido como el Gran Miedo. En respuesta, la Asamblea Nacional abolió los privilegios feudales, marcando el fin de la dominación aristocrática. La Declaración de los Derechos del Hombre y la Constitución de 1791. La Asamblea Nacional adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo principios de libertad, igualdad y fraternidad. Inspirada por los ideales de la Ilustración, declaró que la soberanía pertenecía al pueblo y no al rey. En 1791 se promulgó la primera Constitución, creando una monarquía constitucional en la que Luis XVI mantuvo un papel simbólico, mientras que la gobernanza recayó en una asamblea legislativa elegida. El ascenso del radicalismo y la caída de la monarquía. A pesar de las reformas, las tensiones persistieron. El intento fallido del rey de huir en 1791 erosionó la confianza y la declaración de guerra de Francia contra Austria en 1792 intensificó la inestabilidad política. Los grupos radicales, como los jacobinos y los sans-culottes, ganaron influencia abogando por la abolición de la monarquía. El 10 de agosto de 1792, los revolucionarios asaltaron el Palacio de las Tuilerías, encarcelando al rey. La monarquía fue oficialmente abolida y se proclamó la República. El reinado del terror. En 1793, el líder jacobino radical Maximilien Robespierre asumió el control, iniciando el reinado del terror. El Comité de Salud Pública, dirigido por Robespierre, buscó eliminar a los enemigos percibidos de la revolución. Decenas de miles, incluidos Luis XVI y la reina María Antonieta, fueron ejecutados por guillotina. Los tribunales revolucionarios apuntaron a aristócratas, clérigos e incluso revolucionarios moderados. Aunque el terror consolidó el poder, también condujo a una paranoia masiva y a la inestabilidad. La caída de Robespierre y la reacción termidoriana. Para 1794, el reinado del terror se volvió insostenible. El creciente autoritarismo de Robespierre alienó a sus antiguos aliados. El 27 de julio de 1794, 9 de Thermidor fue arrestado y ejecutado, marcando el fin del gobierno radical. La reacción termidoriana trajo un gobierno más moderado, el Directorio, que limitó los excesos radicales, pero luchó contra la corrupción y la ineficiencia. El ascenso de Napoleón y el fin de la revolución. En 1799,
La inestabilidad política y la guerra continua abrieron el camino para el ascenso de Napoleón Bonaparte. A través de un golpe de Estado estableció el consulado, poniendo fin efectivamente a la Revolución Francesa. Bajo Napoleón, Francia transitó del republicanismo radical al gobierno autoritario, aunque con algunos principios revolucionarios intactos, como la igualdad legal y la meritocracia. La Revolución Francesa fue un evento transformador que desmanteló la monarquía, desafió las jerarquías sociales e introdujo ideales democráticos. Sin embargo, su fase radical, marcada por el reinado del terror, demostró los peligros del extremismo. A pesar de su naturaleza turbulenta, la revolución sentó las bases para la gobernanza democrática moderna e inspiró movimientos políticos en todo el mundo. Aunque finalmente terminó en un régimen autoritario bajo Napoleón, su legado de libertad, igualdad y fraternidad sigue siendo influyente en el discurso político contemporáneo.